Hola, pura vida. Yo soy una turista de Costa Rica que se vino a cumplir el sueño de conocer la nieve, pero no me vine sola, me vine por 10 días con mis dos hijos, una preadolescente y un niño de 6 años. Y si ustedes se preguntan qué hicimos en Chile, nos montamos en el tren más rápido de Latinoamérica, conocimos termas, que son aguas calientitas rodeadas de nieve, vimos volcanes, fuimos a los nevados de Chillán, estuvimos hospedados en una cabañita llena de naturaleza, conocimos la costa, que son playas, pero con agua súper fría, recorrimos la ciudad. Y eso no es todo, porque además, aquí entre compas, yo le voy a decir a usted cuánto gasté en tiquetes aéreos, hospedajes, comidas, tours, alimentación, transporte y demás, y todo lo que es esta aventura de viajar sola con 2 niños. ¡Viva Chile! De niña siempre soñé con conocer la nieve. Yo creo que parte de eso que nos venden en las películas como un sueño, yo lo tenía. En diciembre mi hijo pequeño me dijo, mamá, ¿cuándo conocemos la nieve? Y yo dije, como que ya es hora, ¿verdad? Y comencé a buscar información de dónde ir. Chile me pareció un destino bastante atractivo económicamente hablando. Entre que somos de Costa Rica, hay que alejarse para conocer la nieve, ir a la parte de América del Norte, América del Sur o Europa. En ese sentido, Chile fue uno de los países donde económicamente me salía mejor, más accesible, no solo en tiquetes aéreos, sino también en costos de tours y hospedaje para moverse dentro de un lugar donde hay nieve. El costo del tiquete me costó $450 aproximadamente, lo compré como 6 meses de anticipación y hicimos escala en Panamá. Como dato curioso, mi vuelo lo compré con Copa Airlines y tiene la opción de stopover. Hay varias aerolíneas que tienen esta opción, que es quedarte en el país donde se hace escala. En este caso, como es una aerolínea panameña, tienes la opción de quedarse en Panamá sin ningún costo adicional de 24 horas hasta 7 días. Nosotros lo decidimos hacer de regreso porque no era el destino como oficial, y después de estos 10 días en los que estamos en Chile, nos vamos a quedar un lapso de 2 días en Panamá para descansar, para ambientarnos un poquito más al clima tropical y ya regresar a nuestro país. Entonces hicimos un 2x1. Un dato interesante son los requisitos que piden para ingresar a Chile. Nosotros como costarricenses no nos piden la vacuna de la fiebre amarilla como lo piden para muchos otros países de Sudamérica. Con solo el pasaporte nosotros podemos ingresar. En migración yo duré si acaso 5 minutos, me preguntaron cuál era mi motivo del viaje y dije turismo, y me preguntaron dónde estaba hospedada. En ese caso yo di la dirección exacta porque tuve a mano la dirección de Airbnb donde me quedé hospedada. Entonces yo la mostré, la persona la anotó y pasamos rápidamente. Yo te recomiendo que cuando llegues a Chile tengas a mano la dirección de dónde te vas a quedar y principales destinos que vas a visitar, porque es posible que te lo pregunten. Un punto que me preocupaba mucho era cómo transportarme del aeropuerto al hospedaje, que era en Santiago, en Providencia específicamente, porque averigüé mucho y había mucha información de cómo moverse, pero en el día. Hay transporte público muy bueno, pero yo llegué a las 11:30 de la noche y a esa hora yo dije, ¿qué hago, verdad? Pero dentro del aeropuerto, incluso sin salir, después de donde se recogen maletas, hay unos puntos específicos de taxis, se paga con tarjeta incluso adentro. Usted escoge cuál es el servicio de taxi que prefiere, le dicen el precio previamente antes de tomarlo. Yo por ejemplo lo tomé y el señor me indicó, salga por la línea 4 de salida. Yo salí, llevaba el ticket y me estaba esperando un taxi y salimos inmediatamente. Quizás si hubiese llegado temprano, yo tomo el transporte público, pero por la hora, por la seguridad que me generaba comprarlo incluso dentro del aeropuerto y traer a los niños y las maletas y demás, me pareció una buena opción y por eso me incliné por el transporte de taxis que se encontraban ahí en el aeropuerto. ¿Cuánto te costó el taxi? 25,000 pesos aproximadamente chilenos. Para el hospedaje me incliné por una aplicación que se llama Airbnb. Me pareció como muy eficiente porque yo desde Costa Rica podía comparar precios de diferentes opciones, averigüé cuáles eran las zonas recomendadas para hospedarse dentro de Santiago. Yo me quedé en 2 lugares porque me transporté al sur, entonces en el primer lugar que me quedé es Providencia y en el segundo fue más al centro de Santiago. Entonces tengo esas 2 experiencias y fueron por medio de esta aplicación y me sirvieron un montón porque yo pude pagar desde mi casa y ya cuando llegué a Chile no tuve que traer el efectivo ni nada de más porque ya estaban los hospedajes pagados y ya estaba toda la información que de hecho pude compartir con mi familia, como aquí es donde me voy a quedar, esta es la dirección exacta del lugar, y eso lo hice desde meses previos a llegar a Chile. ¿Cuánto te costó el primer hospedaje? El primer hospedaje por 4 días y 3 noches me costó $120 para 3 personas. El segundo hospedaje sí pagué un poquito más, pero porque estábamos dentro de una biosfera reserva, nevados de Chillán, y yo quería vivir la experiencia de hospedarme en una cabaña. Tenían el fogoncito donde se mantenía caliente, habían bosques nevados alrededor con solo caminar, y después de la cabaña en ese lugar encontré hospedajes desde $200 por 4 días hasta $800 la noche en un espacio que se llama Nevados de Chillán.
Entonces me incliné por un hospedaje que me costó aproximadamente $380 los 4 días, pero es que hay que considerar que es una zona protegida. Estamos alrededor de la nieve, dentro de la misma propiedad. Me quedé en un domo súper chiva. Más adelante mejor les cuento más. Y el tercer hospedaje es en Santiago, más cerca del centro de la ciudad. También me costó aproximadamente $120 por 3 personas, por 4 días y 3 noches. Estos 2 hospedajes en la capital fueron en condominios, entonces tenían seguridad privada las 24 horas, un espacio de recepción. Y ahora, ¿qué hice aquí en Chile y cómo me organicé? Yo quería hacer de todo. Quería subir a conocer el Atacama, quería bajar al sur, quería hacer de todo y luego aterricé como que no, voy sola con 2 niños, se me van a cansar un montón. La meta es conocer la nieve, entonces vamos a ir a buscar destinos que sean afines a lo que queremos hacer. Utilicé varias estrategias. Coticé en agencias de turismo en Costa Rica para saber qué era lo que hacían ellos y así yo armar más o menos un itinerario. Busqué mucha información en internet, de hecho herramientas como TikTok, que tal vez es más como para el ocio, tienen información detallada y específica de qué hacer en la ciudad, de qué hacer en tal lugar. Esa fue una herramienta que utilicé también, videos de YouTube y demás, y así me fui armando como un pequeño cronograma. Yo quería hacer las cosas sola, pero en el camino decidí que por facilidad principalmente de mis hijos iba a contratar como una agencia aquí local. Esta agencia me llevó a 3 destinos diferentes que fueron Concha y Toro, Parque Farellones y Viña del Mar y Valparaíso. Para una agencia local les recomiendo buscar bastantes opciones y ver cuál se adapta a ustedes. A mí esta que decidí tomar me sirvió porque me hicieron un paquete para 3 destinos que yo quería hacer. Además, un dato interesante cuando se viaja con niños es que a pesar de que algunas podían cobrar un poquito más o un poquito menos, esta me cobró a mi hija de 12 años como niña. Entonces yo pagaba solo un adulto y los otros 2 eran niños. Había otras agencias que tal vez ofrecían opciones para adultos más económicas, pero a mi hija por la edad ya me la cobraban como un adulto, entonces hacía más caro para mí. Por eso es que esta me sirvió. Visitamos Concha y Toro, que a pesar de ser un viñedo, tiene opciones para que los niños hagan el recorrido. Hay una parte de ambientación que cuenta la historia del Casillero del Diablo, que es muy interesante. Bueno, mi hijo lloró del miedo, pero es divertida y para ellos les dan un refresco sin licor y les termina gustando también bastante. Como segunda opción fuimos al Parque Farellones. Este parque yo compré mi entrada por aparte, la compré desde mi casa también en línea, con los servicios que ofrecía. Compramos un paquete que incluía clases de esquí o de snowboard, y entonces con la agencia nada más era el transporte de que me llevara al lugar de ida en la mañana y de regreso, porque creo que el transporte público es como bastante complicado de conseguir. De hecho, en ese momento yo solo veía como busetas de transporte privado, entonces pueden buscar la opción. Hay algunas que ofrecen solo el servicio de transporte y comprar la entrada por su cuenta sale muchísimo más económico, y les recomiendo comprarla previamente porque en el lugar, el día de la entrada, además de que se hace mucha fila, es muchísimo más caro. Y el tercer tour que hicimos con esta agencia fue a Viña del Mar y Valparaíso. Eso se puede hacer también solo. Entiendo que se va una parte en metro y otra parte en un bus, y después de ahí usted se puede mover dentro de las 2 ciudades, pero yo me incliné también en hacerlo con una agencia también por mis hijos, porque si yo me iba y me perdía o había que caminar bastante, ellos se suelen cansar, y la agencia me aseguraba que me llevaba a los puntos turísticos más importantes, y como era un viaje de un solo día no tenía como tanto chance de moverme bastante yo sola y estar preguntando. Entonces por eso me incliné por ese tipo de servicio y me fue bien. Fuimos a los principales atractivos también del lugar. Respecto a cuánto me cobró esta agencia, yo pagué 250,000 pesos chilenos por los 3 tours. Incluían la entrada a Concha y Toro y todo el servicio de transporte. Ellos me recogían directamente en el Airbnb donde yo estaba hospedada, lo cual me daba mucha seguridad, y me dejaban también al finalizar el día en el mismo lugar. Para Parque Farellones era solo la parte del transporte, y Viña del Mar y Valparaíso era el transporte, pero además un guía que nos llevaban a todos los lugares específicos. Habían en Valparaíso lugares como muy instagramiables,
si es que se dice así, que es difícil de llegar a esos lugares para tomarse fotos y ellos lo llevan específicamente por los grillitos que lleguemos a este lugar. Aquí es donde se pueden tomar fotos, en este lugar pueden consumir, en este lugar pueden tomar algún tipo de souvenirs económicos y demás. Nos montamos en la buseta, viajamos, nos llevan a la playa y así a cada uno de los destinos más turísticos de la zona. Como era un solo día, me pareció que era lo ideal para nosotros tres. Respecto a mi primera impresión o contacto con la nieve fue en Parque Farellones. Como les comenté, yo con la agencia contraté nada más el transporte. Ellos me llevaron y me trajeron, pero las entradas las compré en línea. A mí me costaron 45,000 pesos chilenos cada una de las entradas. En el lugar valen 70,000. El paquete de esquí o snowboard con los instrumentos me costó 25,000 pesos chilenos y en la entrada vale 35,000. Es muy bonita. La primera impresión con la nieve, el tocarle y demás. Este parque tiene como muchas opciones. Me encantó subir en andarivel y después devolverme. Tiene tubing, tiene canopy y demás, pero yo creo que es el atractivo más cercano de nieve cerca de Santiago. Entonces hay demasiada gente. O sea, todo lo que ofrecen, mentira que usted lo va a hacer, no alcanza el tiempo. Por ejemplo, el canopy no lo hicimos, era una fila de 3 horas y uno llega a las 9 de la mañana y 3:30 de la tarde ya está de regreso porque está a casi 2 horas de Santiago. Entonces no, imposible, se pierde demasiado tiempo en eso. Era mínimo media hora para cada una de las cosas. Tiene un mini parque infantil, entonces ahí sí como que es más fluido, pero es solo un destino para mi hijo. Si es para mi hijo o para mí, entonces hay que concentrarnos un ratito ahí, pero hay que ir otro ratote a hacer fila para tirarnos en trineo, que es algo muy sencillo, que es subir la montañita y tirarse. Fila por lo menos de media hora y así sucesivamente todas las cosas. Hubieron muchas cosas que no pudimos hacer, a pesar de que yo puse las edades cuando compré las entradas. Justo cuando llegué yo dije que yo había adquirido un kit de esquí y en línea me dijeron que no, que eso era directamente en el lugar. Yo les tuve que enseñar, que de hecho lo recomiendo obviamente, si usted paga algo previo, lleve sus facturas en correo electrónico o impresas, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Yo mostré que yo las había comprado, no habían abierto el lugar, así que me fui a montarme lo demás mientras esperaba. Cuando regresé me di cuenta que mi hijo no se podía montar porque supuestamente era para después de los 8 años, a pesar de que a mí en línea me permitió comprar la entrada a él, y que además hay que ir previamente, apenas abren, a reservar el espacio porque son cada 2 horas. Para el momento en el que yo llegué, que eran las 10, solo había espacio para la mediodía o para las 2 de la tarde. Entonces digamos que solo mi hija y yo lo podíamos utilizar. A mi hija la puse a mediodía, pero a pesar de que era mediodía, ya tenía que ir 1 hora antes por el equipo y comenzar a prepararse. Entonces son 2 horas de clase más 1 hora de preparación. Ella tiene que salir desde las 11 de la mañana disponible. Hay que dejar una tarjeta de identificación, la cédula, el pasaporte, la licencia de conducir, algo que se tenga como respaldo para que le den el equipo de esquí. Y el mío era a las 2 de la tarde, pero yo tenía que estar, mientras mi hija estaba en las clases, yo tendría que haber ido a recoger mi equipo, y además en el tiempo en el que yo iba a estar recibiendo la clase de esquí, y mis otros 2 hijos iban a estar solos en un país desconocido, en un parque temático donde hay, parque de nieve donde hay demasiada gente extranjera. Entonces no era una opción para mí. Yo no pude hacer la clase de esquí, solamente mi hija, y yo tuve que quedarme con mi hijo. Y cuando iba a llegar mi turno, primero ya estaba en clase, entonces no podía yo recoger mi equipo, y además no iba a estar tranquila de yo en clases por allá y ellos o ahí sentados, o sea, a una distancia de por lo menos 50 metros, pero yo con todo, o sea, no. Y no los pude hacer. Perdí 25,000 de mi hijo y 25,000 míos, 50,000 pesos chilenos que no los devolvían. Me dijeron que lo máximo era darme como ese dinero, como que quedara a fondo para otra visita, pero yo no iba a regresar. Esa parte sí fue como complicada porque en línea me lo permitieron. Si sumamos y restamos, al final la entrada me costó 45,000 y ahí en cajas iba a costar 70,000. Entonces digamos que fue como si hubiera comprado la entrada ahí, tratando de sacar el punto de vista bueno, pero sí, no había tanta nieve. En realidad la acomodan para que haya un poquito más en la parte de tubing o en la parte de tirarse en estos trineos. La gente, es que como hay tanta gente, la gente estripa la nieve, entonces donde van pasando no es como que esa opción de que yo pueda agarrarla y estriparla y hacer bolitas, y además uno está pagando bastante plata, bastante dinero por estar ahí. Entonces si nos alejamos un poquito y nos vamos a la parte de las montañas, mentalmente como que se siente como que, uy, estoy aquí nada más con la nieve, pero yo pagué por montarme en esto, me estoy perdiendo
viendo la fila de estar ahí, cada vez se está llenando más, entonces como que es esa sensación de que hay que hacer todo rápido, hay que montarse, hay que jalar a los chiquillos. La comida es bastante cara, de antemano así me recomendaron como que yo llevara mi sandwichito, porque se puede llevar comida desde afuera, pero bueno, esa fue mi experiencia en Farellones. Cosas como subir en el andarivel es muy bonito, es parte de lo que se ve en las películas, además, ¿verdad? De subir por las montañas, montado en esta maquinita, llegar a la cima, después devolverse. Entonces una experiencia bonita, que si la opción de ustedes es llegar a Santiago e irse a nieve, pueden ir ahí, o subir más arribita, que es el pueblo nevado, pero esperen muchas personas, filas largas y esos inconvenientes que yo lastimosamente tuve. Para la ciudad aquí en Santiago yo no contraté ningún tipo de tours, a pesar de que lo ofrecen. Si vienen y les da un poquillo de miedillo moverse en la ciudad, contraten un tour. También hay aplicaciones de free tour que se pagan con propina, depende de lo que usted considere. Puede buscar en internet incluso cuánto es más o menos el monto. Se recomiendan unos $10 por persona, la persona que ofrece el tour gratuito. Eso es una buena opción si ustedes no quieren hacerlo solo, pero aquí se mueve muy fácilmente en metro, por ejemplo, o caminando o preguntando. En realidad yo subí al Cerro San Cristóbal con mis hijos, tomé un taxi desde Providencia al hospedaje, me cobró como 2.500 pesos chilenos en dejarme en la pura entrada. Subimos por teleférico. Esa entrada dentro del Cerro San Cristóbal es que es un lugar muy grande, vale como 8.900 pesos chilenos creo por persona aproximadamente. Incluye la subida en el teleférico, bajar en el funicular y un bus interno que te mueve por el cerro y te para en diferentes puntos. Usted puede decidir, porque previamente puede buscar como los lugares que hay, o mientras usted va en el bus, ver si le llama algún lugar la atención, se baja y después se vuelve a montar porque el bus está en constante movimiento. En mi último recorrido por la ciudad, yo me uní a Felo TV, que me llevó a hacer como un recorrido súper personalizado. Fuimos a museos, recorrimos edificios principales de la ciudad, visitamos Cerro Santa Lucía, fuimos a restaurantes típicos chilenos, hicimos un recorrido por el metro, que yo creí que el metro era nada más como bajar las gradas, y ese que aparecía, no, hay varios niveles de metro, que es una locura. Fuimos a los más modernos y además probamos bastante comida chilena, y eso lo hicimos gracias a que Felo TV me llevó a dar un paseillo por ahí en la ciudad. Y si usted me quiere ver probando junto a Felo el pastel de choclo, busca el video que está por aquí en los comentarios. Además, nosotros tres nos animamos a conocer un lugar al sur de Chile, en Las Trancas, que está dentro de la comunidad de Chillán, dentro de un lugar protegido, Biosfera Nevados de Chillán, que es una reserva desde el 2011 me parece, protegido por la UNESCO. Muy bonito, muy interesante. Es un lugar lleno de naturaleza, con un montón de opciones que ofrecer. Se ven las montañas nevadas súper lindas, el hogar de también el cóndor, hay cascadas, hay termas, que eso sí es una locura, pero antes usted tiene que saber cómo llegar a ese lugar. Para llegar a Chillán se toma el tren al sur, así, legítima canción de Los Prisioneros. Es un tren, el tren más rápido de Latinoamérica. Yo me moví desde Providencia, bueno, eso me costó mucho. Yo tomé un taxi, puse Estación Central, me llevó como a una terminal de buses, algo rarísimo, pero era como una bodega. Llegamos 15 minutos antes de que partiera el tren a Chillán, que yo compré con un mes de anticipación esas entradas. Bueno, los tickets del tren, que me costaron 16.000 pesos chilenos de ida y 25.000 de regreso. No sé por qué tanto me costó de regreso, porque lo compré con mucho tiempo de anticipación, pero eso era lo mínimo. Yo tomé un taxi. Se llega más fácil en metro, así que busquen la opción para llegar en metro. Yo no sabía, a pesar de que tomé un taxi, lo tomé tarde, me dejó en el lugar equivocado, y 15 minutos antes de que saliera el tren me devolvieron a una terminal de metro, porque me dijeron que yo tenía que llegar sí o sí en metro, porque era muchísimo más fácil. Me devolví, tuve que comprar el ticket, el VIP. Corrimos un montón, eso fue de película. A las 7:37 yo todavía iba en el metro, 2 minutos antes de las 7:40 cerraban puertas. Nos bajamos, corrimos, un señor me preguntó que para dónde iba, y yo le gritaba que para Chillán. Me abrieron unas puertas internas y pasamos corriendo, y me hacían como que venga. Ya nos montamos, respiramos y bueno, nos sentamos, sí, pero en el tren fue una belleza. Duramos casi 5 horas, entonces para que calculen, a pesar de ser súper rápido, alcanzaba velocidad de 150 kilómetros por hora. Aún así son muchas horas de viaje, pero son amenas. El tren, los asientos son reclinables, se levanta la parte de los piecitos, tienen cafetería con un puestito de mesitas y demás, y usted puede recorrer todo el tren de lado a lado, excepto las cabinas de los conductores.
las vistas son muy bonitas. Nosotros vimos como un toque seco y todo, con ese ambiente más invernal, pero aún así había muchas cosas que ver en el camino. Ok, después del tren al sur tenemos que tomar un taxi para llegar a la terminal rural. Ahí tomamos el bus directo para Las Trancas, que fue donde yo me hospedé. Dura como hora y media, tal vez un poquitito más, en llegar al lugar del hospedaje. Yo, a pesar de que me hospedé con un Airbnb y uno llega, me contacté con la persona, la señora me esperó en la parada donde me dejaba el bus para transportarme directamente a la cabaña. Estamos muy cerca de Nevados de Chillán, que es un lugar por excelencia en Sudamérica para hacer esquí. Es bastante bonito, hay mucha naturaleza, no es una biosfera y una reserva, o sea, cada vez que usted camina por cada lugar de ese espacio natural, está dentro de unos lugares, un pulmoncito de Sudamérica para el mundo. Está nevado prácticamente todo. Yo topé como la mala suerte de que ya había nevado y no estaba nevando, entonces la nieve ya estaba como más bajita, pero a la orilla de la calle hay un montón de nieve para esta época que es julio. Pero si usted viene en esta época de invierno, generalmente va a estar bastante nevado. Se esperan próximas nevadas entre agosto, septiembre, todavía me dicen que hay nieve. La ventaja de que no estuviera tan nevado, que ya hubiera nevado, es que no había tanta gente, no habían tantos atascos, no pidieron cadenas en los vehículos porque ahí la carretera se pone con hielo. Entonces, como un punto a favor, visitamos las termas de Vallehermoso y no estaban tan llenas. Es otra ventaja de que no estuviera como tan nevado, pero aún así había bastante nieve alrededor de las piscinas. Eso es como ir a la playa, pero al revés. Ustedes han visto que cuando uno está y corre por la arena así súper caliente para meterse al mar y ya como que siente, ay, qué rico, eso es al revés. Está corriendo usted por la nieve en traje de baño, una locura, y así frío, y se mete a las termas y es calientito y es como que, ay, y vuelve a ver y están las montañas. Eso es algo muy diferente. En Costa Rica tenemos termales, pero no con nieve. Yo no en tantos países he visto, y sé que en Chile hay bastantes termas, hay algunas más finas o para bajo techo, por ejemplo, y hay otras más rurales, más en contacto con la naturaleza. Entonces depende de sus gustos, averigüe para ver cuál es la que le funciona. Se ven los volcanes solo en Nevados de Chillán. Me explicó la guía, porque yo contraté para un día una chica que me moviera, es una guía local, se llama Ellen. Ella hace tours personalizados. Si usted quiere, lo lleva al pico del volcán, o si usted quiere, le da un recorrido familiar por la ciudad. Hay 14 volcanes alrededor de Nevados de Chillán, entonces mientras usted está en cualquier punto, usted ve los volcanes a lo lejos llenos de nieve. Hay algunos activos. Dentro de esas montañas hay termas también naturales, así en medio de las montañas. Fuimos a una parte donde los niños se pueden deslizar en nieve. Hay bastantes familias locales que suben con sus trineos, los alquilan, los arriendan, depende del precio. Nosotros subimos hasta la pura entrada de Nevados de Chillán, entonces ahí se me costó 7,000 pesos el arriendo, pero sé que más abajo se pueden hasta comprar a un precio más económico, pero bueno, es todo el día y todo el rato que usted quiera utilizarlos. Y los chicos se tiraron un montón para arriba y para abajo y hicieron loco ahí. El centro también, un punto a considerar es que hay pocos supermercados, no hay retiros de cajeros automáticos, entonces usted se va a quedar en una cabañita, prepare lo que va a llevar para sus alimentos, porque además el transporte público, a lo que entiendo, es como complicado dentro, entonces hay que moverse bastante para llegar al pueblito, que tampoco hay tantas opciones, aunque sí hay restaurantes, si eso es lo que usted quiere, pero entonces hay que caminar de un lado a otro. Aquí en Las Trancas nosotros queríamos vivir la experiencia de quedarnos en una cabaña tipo domo. Ella tenía el techo de vidrio, entonces nos acostamos y si hizo luna llena, entonces alumbraba un montón, se veían los arbolitos donde caían. Cuando cae la nieve, la cabaña se llena alrededor de pura nieve, se camina y hay bosques muy lindos, pasan ríos y quebradas, entonces la cabaña sí es un destino. Yo pagué $380 por quedarme ahí 3 noches, a pesar de que un lugar tan frío y lleno de nieve, se calienta bastante porque tienen unos fogoncitos, creo que se llaman estufas, donde la persona que me alquiló, ella estuvo bastante pendiente de que siempre tuviéramos leña, entonces yo viví la experiencia así como super woman ahí, toda poderosa, yo cargando, no se me apagó nunca se me apagó el fuego. Mi papá es el más feliz de saber
esto, porque yo mantuve la casita caliente todos los días y todas las noches que estuvimos ahí, pero era parte de la experiencia también y que mis chicos vieran que nosotros podíamos hacer todo lo que quisiéramos. Salimos a caminar, nos encontramos un perrito, el día que salimos solos siempre tuvimos guía, él nos acompañó y estuvo todas las horas. Nosotros ahí pudimos estar en contacto con la nieve de forma natural, revisamos, escarbamos, no teníamos presión de que nada más teníamos que hacer, simplemente conocer la nieve, entonces era tocarla, ver qué hay debajo de la nieve, así como después de la nieve cómo está la tierra. Había una quebrada como un río que estaba congelado, entonces vimos cielo, pasábamos el piecito para ver qué tan resbaloso era y yo con ese miedo, el perrito probaba el hielo, entonces Julián comenzó a hacer lo mismo y yo, le va a doler la pancita, pero de ahí también era parte de, entonces quebrábamos el hielo, nos veíamos y lo poníamos en la cara, tocábamos la nieve, la sentíamos, nos tirábamos en un trineo que llevábamos y yo creo que fue como la experiencia más linda porque pudimos de verdad explorar bastante la nieve, volver a ver las montañas, los arbolitos, cómo se rodean de nieve, y esa experiencia nos enriqueció mucho como familia y como ese vínculo con la naturaleza y con algo tan bonito y tan interesante como es la nieve. Así que si su opción es venir a Chile para conocer la nieve, no se quede solo en la ciudad, no se queden solo en Farellones. Hay un montón de destinos más rurales que ofrecen un montón de alternativas para conocer la nieve y estar en contacto con la naturaleza y con la nieve, así que les recomiendo ir al sur. Aquí estoy con Jocelyn y quiero felicitarla públicamente frente a todo el mundo, porque literal Jocelyn nos está viendo todo el mundo. Este video va a recorrer muchos países y de esos turistas que quieren conocer Chile, y tu experiencia fue única, fue mágica, porque tú sola con tus dos hijos saliste adelante. Quiero felicitarte porque eres una mamá luchona y sé que todo lo que viviste en Chile valió la pena, así que todas las dudas que tengas, déjanos en los comentarios, porque Jocelyn y yo vamos a trabajar en equipo para que tú también logres el sueño de venir a Chile, y de que pues la vida se trata de no ponerse excusas, de no ponerse obstáculos. Si ella lo logró, tú también puedes lograrlo. Así que si tú me estás viendo y de repente piensas que viajar pues con tus hijos es complicado o muy costoso, con todos los consejos que te dio Jocelyn en este video, yo sé que vas a lograr viajar. Muy importante pues toda la confianza que me tuviste a mí en los videos, y eso para mí es valioso. Creo que es lo que hace único este video, que podamos conectar, tú siendo de Costa Rica, yo estando aquí en Chile. Así que te agradezco porque estás sumando ese granito de arena para llegar a la meta, que son los 100,000 suscriptores. Así que si tú me estás viendo desde Costa Rica, de una vez, ¿verdad, Jocelyn? Suscríbase al canal, denle like a este video para recorrer todo el mundo, y bueno, yo estar también pronto en Costa Rica, ¿por qué no, verdad? Sí, claro que sí, yo lo recibo. Yo creo que las cosas pasan por algo, el nosotros coincidir. Yo nada más le pregunté en TikTok por información de cómo llegar del aeropuerto a Santiago, venezolano, residente en Chile, de papás nicaragüenses, y yo en Costa Rica, tantas personas entre nosotros y que coincidiéramos. Yo creo que es por algo. Rodéense de gente que los motive un montón. Yo creo que a veces cuando las personas quieren pelear con nosotros, uno hasta que sabe cómo sacar pecho y cómo decir, ¿verdad? Peleemos. Pero cuando la gente le dice a uno cosas bonitas, uno dice como que, uy, ¿será que yo merezco que me digan todo eso? Lo que decía el de mamá luchona, uno dice como que, ¡ay! Pero no, hay que rodearse de gente que uno lo motive, le diga cosas bonitas, le diga lo capaz que es uno y todo lo que uno puede hacer y lograr. Yo creo que en realidad es una persona que por su personalidad y demás transmite eso. Va a llegar muy lejos también. Yo quiero decirle también todas las mejores vibras y los mejores deseos a usted. Muchas gracias también por recibirme y darme un día en Santiago, a mí y a mi familia además. Y gente, si ustedes quieren de verdad conocer Chile, aterricen ese sueño y esa idea, conviértanlo en un proyecto y que se cumpla. Ojalá. Cualquier duda nos escriben a Felo y yo también contesto en los comentarios. Sí. Ahí vamos a estar en equipo. Esta es lo que me llena a mí como creador de contenido, la alegría de los turistas. Creo que unir culturas y ayudar a que se haga posible ese sueño de realidad a la otra persona nos llena también como seres humanos. ¡Pura vida!